Bienvenidos, multiversales. Estás en universos que no fueron, donde los fanfics reescriben el destino y los mundos imposibles se hacen realidad. Las historias, personajes e imágenes pertenecen a sus respectivos creadores. Y ahora sí, que empiece el viaje entre mundos. Capítulos 41 al 50. La noche se había instalado sobre la aldea oculta de la hoja, cubriendo el mundo con una densa oscuridad. La mayoría de los shinobi habían completado sus misiones diarias y regresado a sus hogares para descansar, pasar tiempo con sus seres queridos o simplemente disfrutar de un momento de paz. Pero dentro de la oficina del Hokage, las luces aún ardían intensamente. Sarutobi Hiruzen, el tercer Hokage, estaba sentado en su escritorio, con pluma en mano, corrigiendo documentos incansablemente. Ante él yacía una imponente pila de papeles, todos a la espera de su firma o revisión. Fue el Hokage con más años de servicio en la historia de la aldea. Siguiendo el legado del primer y el segundo Hokage, condujo a Konoha a una era de prosperidad. Conocido por refinar y promover la voluntad del fuego, Sarutobi era admirado por su inquebrantable diligencia y sentido del deber. Tercer Hokage, se escuchó una voz repentina en la habitación silenciosa. Una sombra emergió de la oscuridad. Unas vendas le envolvían la cabeza, cubriendo incluso su ojo izquierdo. El único ojo visible brillaba con hostilidad y fría ambición. Era Danzo Shimura. Es hora. Todos los preparativos están completos. La decisión final es tuya. Sarutobi hizo una pausa, con el bolígrafo inmóvil en la mano. Frunció ligeramente el ceño, pero no dijo nada. Continuó escribiendo. Danzo dio un paso adelante. Hace unos días, Uchiha Fugaku convocó a la élite del clan Uchiha a la sede de la policía militar de Konoha. Hablaron de una rebelión, una insurrección contra la aldea. Incluso elaboraron planes específicos. Esta información provino directamente de la ANBU. No hay duda de su autenticidad. ¿De verdad vamos a esperar a que estén completamente movilizados para actuar? ¿Esperar a que nos lleven al borde de una guerra civil? El tono de Danzo era tranquilo y mesurado, pero debajo de él había una urgencia profunda e implacable. Con los años, había llegado a comprender bien a Sarutobi. El tercero jamás aprobaría abiertamente un asesinato, pero el silencio podía tener el mismo propósito. Danzo había actuado en la sombra durante años, siempre con la aprobación tácita de su viejo amigo. Esta noche, él estaba aquí para sacar a la luz ese acuerdo tácito, para hacerlo oficial. Para el mundo exterior, Konoha parece fuerte y estable. Pero, en realidad, nos estamos vaciando. Los viejos envejecen y los jóvenes aún no han madurado. El cuarto Hokage murió en batalla. De los legendarios Sannin, Orochimaru ha desertado, mientras que Jiraiya y Tsunade vagan por el mundo, ausentes de sus deberes. Tú y yo, dos reliquias del pasado, quedamos para sostener este pueblo. Conoces la fuerza de los Uchiha. Su Sharingan maldito les otorga una ventaja abrumadora en combate. El propio Fugaku aún está en su mejor momento, y su fuerza es inconmensurable. Si se alzan, ¿podremos realmente detenerlos? E incluso si ganamos, ¿a qué precio? Las otras grandes aldeas nos observan. Atacarán en cuanto demos muestras de debilidad. Un paso en falso y Konoha caerá en el caos. Danzo se acercó más. Es hora, Hiruzen. La aldea no puede permitirse más tus dudas. De repente, Sarutobi golpeó la mesa con la mano. Suficiente. Su voz era fría y firme. Con la cabeza gacha, su rostro estaba oculto en la sombra. Pero sus manos temblaban levemente, delatando la tormenta que azotaba su interior. Danzo no se inmutó. Su tono permaneció tan sereno como siempre. Ya lo he preparado todo, dijo con frialdad. Cuando llegue el momento, actuaré. Por el bien de Konoha, nadie, ni siquiera tú, podrá interponerse en mi camino. Clac. El bolígrafo en la mano de Sarutobi se partió en dos. Levantó la cabeza. Sus ojos ya no eran amables ni envejecidos, sino penetrantes con una furia poco común. Danzo, dijo en voz baja y cortante, no sobrepases tus límites. Pero Danzo mantuvo la calma, con las comisuras de sus labios curvadas en una leve sonrisa. Un silencio se extendía entre ellos. Viejos camaradas ahora en extremos opuestos de un campo de batalla invisible. Toc, toc. Un golpe apresurado rompió el silencio. Sin esperar permiso, la puerta se abrió de golpe. Era Asuma Sarutobi, jadeante, con el rostro pálido de urgencia.
En cuanto entró, Danzo desapareció entre las sombras sin decir palabra. ¿Qué pasa?, preguntó el tercer Hokage con irritación en la voz. ¿Por qué entras en pánico? Había esperado preparar a Asuma como su sucesor, pero la falta de disciplina del muchacho continuó decepcionándolo. Aún sin aliento, Asuma no perdió tiempo. Ha ocurrido algo terrible. El enviado de la aldea oculta de la nube ha muerto. ¿Qué? Sarutobi entrecerró los ojos. ¿Cómo ha pasado esto? Asuma relató rápidamente los acontecimientos. El intento de secuestro de Hinata Hyuga, la intervención de Uchiha Haru y el asesinato del enviado. Sarutobi cerró los ojos y su expresión se oscureció. Entonces, el enviado intentó robar el Byakugan. Eso por sí solo constituye una grave ofensa. Pero el hecho era que un enviado extranjero había sido asesinado dentro de las fronteras de Konoha. Eso era un insulto no solo para un hombre, sino para toda la aldea de la nube. La historia entre Konoha y Kumogakure siempre había sido tensa. Y con el temperamento notoriamente impulsivo del Raikage, esto podría fácilmente desembocar en una guerra a gran escala. Vamos a la escena, ordenó de inmediato el tercer Hokage. Asuma dudó, preocupado. ¿De verdad es tan grave? Sí, respondió Sarutobi con frialdad. Puede que pienses que el enviado recibió lo que se merecía, pero subestimas lo que esto representa. El enviado es el rostro de una nación. Matarlo equivale a escupirle en la cara a la propia aldea de la nube. Asuma frunció el ceño. Pero si lo hubiéramos capturado vivo, ¿no podríamos haberlo usado para presionarlos y pedirles una compensación? Estás pensando demasiado simple, dijo Sarutobi con severidad. Ya está muerto. La situación ha cambiado por completo. Matar a un enviado, eso es un incidente internacional. No seas ingenuo. La expresión de Asuma se volvió sombría. Había considerado la posibilidad, pero escuchar que su padre lo confirmó le hizo comprender por completo la gravedad de la situación. ¿Es realmente así de serio?, murmuró. Sarutobi lo miró significativamente. Que algo se vuelva serio no siempre depende del acto en sí. Asuma miró a su padre, claramente confundido. El tercer Hokage suspiró para sus adentros. Su hijo aún estaba lejos de estar listo. No como Ataque Kakashi, un prodigio desde joven, o Migui, quien entrenó más duro que nadie. Pero no era solo fuerza lo que un Hokage necesitaba. Un Hokage debía comprender a la gente, la política y el ritmo. Debía equilibrar el poder con la diplomacia, las emociones con el deber. Estas eran cualidades que Asuma aún tenía que desarrollar. Aún así, Sarutobi no se había dado por vencido. Hubo tiempo. Le dio una palmadita en el hombro a Asuma. Lo entenderás pronto. Ahora ven. Tenemos que irnos. Sin otra palabra, el tercer Hokage desapareció con la técnica de parpadeo corporal. Asuma apretó los dientes y lo siguió, con la mente acelerada. Esta noche todo lo cambiaría. El tercer Hokage y Asuma llegaron rápidamente al lugar del incidente. Varios agentes Anbu lo siguieron de cerca, como era costumbre siempre que el Hokage se movía. A su llegada, Kurena y Yui, Uzuki y Yugao, Migui y Ayate Geko se acercaron rápidamente. Uchiha Haru, como siempre, se quedó solo a un lado. No se unió a los demás, simplemente asintió levemente cuando el tercer Hokage miró en su dirección. Una vez en el lugar, el tercer Hokage inmediatamente comenzó a interrogar a los presentes sobre lo que había sucedido. Lo que dijeron coincidía con el informe de Asuma. No había grandes discrepancias. Pero a partir de sus testimonios, el tercer Hokage detectó algo significativo. De principio a fin, solo hubo una persona que realmente estuvo involucrada en el enfrentamiento: Uchiha Haru. El resto simplemente llegó a tiempo para presenciar las consecuencias. Lo que había sucedido entre tanto, cómo exactamente el enviado de Kumogakure había muerto a manos de Haru, era un misterio para todos ellos. El tercer Hokage se acercó a Haru, su expresión gentil, como siempre. Haru, esta vez nos has hecho un gran favor. Si no fuera por ti, Hinata podría haber sido secuestrada, y ni siquiera lo sabríamos. Hablaré personalmente con el jefe del clan Fugaku y me aseguraré de que recibas una buena recompensa. Gracias, señor tercero, dijo Haru, fingiendo una leve sorpresa, aunque por dentro permanecía completamente sereno. ¿Premio? ¡Qué broma! Al final, el clan Uchiha sería aniquilado. ¿De qué servía una recompensa ahora? El tercer Hokage hizo una pausa y luego continuó.
Asuma mencionó que fuiste tú quien se dio cuenta de que Hinata había sido secuestrada, y luego persiguió al ninja de Kumogakure. ¿Puedes contarme con detalle qué pasó entre tanto? La mente de Haru se agudizó instantáneamente. ¿Ya sospechas? Realmente hizo honor a su título. Este era Sarutobi Hiruzen, el profesor. Pero Haru no mostró ninguna inquietud. Simplemente dijo con seriedad. Después de alcanzarlo, no sabía que era el enviado de Kumogakure. Para rescatar a Hinata, no tuve más remedio que enfrentarme a él. Era fuerte. Me vi obligado a darlo todo y lo maté. Sin querer. Los ojos del tercer Hokage parpadearon levemente, aunque mantuvo su expresión neutral. Él asintió. Entendido. Pueden retirarse por ahora. Esta zona está ahora bajo la jurisdicción de los Anbu. Envíen un equipo para informar a Kumogakure de lo sucedido. ¿Sí? Dijo uno de los Anbu antes de desaparecer con un destello de movimiento. Ninguno de los demás cuestionó la orden. Después de que Hinata regresó sana y salva con su familia, todos los demás se dispersaron. Estos asuntos de alto nivel entre aldeas siempre caían bajo la autoridad de Anbu. Ni siquiera Asuma pudo indagar más. El tercer Hokage luego ordenó al Anbu que buscara en la escena cualquier pista restante. Después regresó a su oficina y miró por la ventana hacia la noche. Ese niño Uchiha está mintiendo. Danzo apareció detrás de él una vez más, como si hubiera sido conjurado por la oscuridad misma. Una batalla donde tuvo que darlo todo. Pero apenas hay rastros de combate en el lugar. A menos que la diferencia de potencia fuera abrumadora, debería haber habido daños. Uchiha Haru se está volviendo cada vez más interesante. Hizo una pausa y luego continuó. Ese enviado de Kumogakure no era débil. Más fuerte que la mayoría de los Jonin de élite. Casi al nivel de Kurosuke y Raiga, a quien Uchiha Haru también mató. Haru lo derrotó sin despeinarse. Su fuerza no se puede subestimar. El tercer Hokage permaneció en silencio, con los ojos fijos en la oscuridad más allá de la ventana, sin decir nada. Ya había llegado a la misma conclusión cuando Haru dio su informe. Pero él no lo había dicho. No porque no quisiera, sino porque no podía. La identidad de Haru era demasiado sensible. Las tensiones con el clan Uchiha ya eran explosivas. Acusar a un Uchiha de asesinar a un enviado aliado sin motivo. Eso equivalía a encender la mecha de un polvorín. Una medida de ese tipo podría hacer que toda la situación se salga de control. Ya tenía que preocuparse por cómo explicarle esto al impulsivo Raikage. Meter al Uchiha en esto ahora mismo sería un suicidio. Así que fingió no saberlo. Mandó a todos lejos. Ya reevaluaría la situación cuando todo se calmará. Danzo, como de costumbre, no se dejó intimidar por el silencio. Continuó, lenta y deliberadamente. Con tanto poder, el fracaso era imposible. En otras palabras, Uchiha Haru mató intencionalmente a ese ninja de Kumogakure. Todos conocemos su reputación. Tranquilo, firme, astuto, sereno. ¿De verdad crees que no comprendía las consecuencias de matar a un enviado extranjero? O tal vez sí lo entendió, y quería exactamente ese resultado. Para provocar una guerra entre Konoha y Kumogakure, desestabilizar la aldea y dejar que el clan Uchiha se aproveche. O tal vez, esta fue la orden de Fugaku desde el principio. El tercer Hokage todavía miraba hacia otro lado, en silencio. Pero Danzo lo conocía demasiado bien. Él estaba conmocionado. Danzo insistió. Puede que Konoha aún parezca fuerte, pero nos vigilan por todas partes. Si vamos a la guerra con Kumogakure, especialmente después de una prolongada batalla interna con los Uchiha, ¿qué crees que harán Suna, Iwa y Kiri? ¿Cuántos buitres se lanzarán a devorar lo que quede? Tercero, por el bien de Konoha, mi plan debe llevarse a cabo. Nadie me detendrá. Esta vez, el tercer Hokage no respondió con furia. Él no se enojó ni discutió como antes. Él simplemente permaneció quieto. En silencio. Danzo no insistió más. Se quedó allí, esperando. Sabía que el silencio significaba que había ganado. Finalmente, el tercer Hokage dejó escapar un largo y pesado suspiro. Los Uchiha, fueron ellos quienes ayudaron a construir Konoha junto con el primer Hokage. Si los matamos ahora, ¿qué pensarán de nosotros las futuras generaciones? Nadie lo sabrá, respondió Danzo, curvando ligeramente sus labios. No hay muros perfectos en este mundo, dijo el tercero en voz baja. Hagas lo que hagas, siempre alguien lo descubre.
Danzo se burló, divertido. Yo me encargaré completamente de esto. Puedes lavarte las manos por completo. Más tarde, si se descubre algo, podréis echarme la culpa solo a mí. Los viejos hombros del tercero temblaron. Se giró para mirar a Danzo. Asumir tal pecado yo solo, yo, como debe ser, interrumpió Danzo con voz fría y resuelta. Eres el Hokage. La rama que llega al cielo. El símbolo de la luz. Soy la raíz. Escondida en la tierra. Existo para acabar con todo lo que amenace a Konoha. Este es mi deber. El tercer Hokage lo miró fijamente. En su rostro se dibujó una expresión de arrepentimiento, vacilación, tristeza y algo parecido al vuelo. Al final, todo se desvaneció en un único y cansado suspiro. Jaja. Se volvió hacia la noche que había más allá de la ventana. Danzo ya se había ido, se había desvanecido como si nunca hubiera estado allí. Uchiha Haru, junto con Yui Kurena y los demás, escoltaron a Hinata de regreso a casa. Después de eso, Haru regresó inmediatamente a su residencia. Lo que ocurrió hoy había estado completamente fuera de sus expectativas. Por esta razón se vio obligado a salir y exponerse al público. Pero fue Hinata quien fue secuestrada, no cualquiera. Incluso si eso significaba arriesgarse a quedar expuesto, no tenía más opción que salvarla. Sabía perfectamente que su relato de los hechos estaba lleno de lagunas y seguramente levantaría sospechas. Afortunadamente, la noche de la caída del clan Uchiha se acercaba rápidamente y él no estaría en Konoha por mucho más tiempo. Dudaba que sucediera algo demasiado grave antes de esa fecha. ¿Y si algo pasara, qué importa? Con su poder actual, no había nadie en Konoha que realmente pudiera impedirle irse. Después de una noche de entrenamiento concentrado, Haru se despertó a la mañana siguiente, esperando continuar con las misiones que no había completado el día anterior. Pero debido al caos de la noche anterior, todos los cronogramas de la misión quedaron trastocados. Temprano por la mañana, Haru recibió la noticia de que la tarea que le habían asignado estaba siendo completada y se le concedió un día completo de descanso. Lo cual significaba solo una cosa. Ahora tenía un día entero para comenzar su cuarta simulación. Eso por sí solo fue una buena noticia. Estaba ansioso por ponerse a prueba, ahora que poseía el linaje Otsutsuki, el elemento madera, el Mangekyo Sharingan y el ataque de vacío de los 80 dioses. Podría enfrentarse al primer y segundo Hokage, revividos por la reencarnación del mundo impuro en sus formas no perfectas. El tiempo transcurría. Haru se sumergió nuevamente en el entrenamiento, mejorando constantemente sus habilidades. Y durante ese proceso, sintió claramente que alguien lo observaba. No era el hombre enmascarado, y no era Orochimaru. La gente de ese nivel no sería tan descuidada en su vigilancia. No, fueron las fuerzas del tercer Hokage. El Anbu. Como era de esperar, incluso aunque las cosas parecían tranquilas en la superficie, los superiores ya habían enviado agentes en las sombras para vigilarlo detrás de escena. No es que esto le sorprendiera. Después de todo, en el momento en que actuó, la sospecha fue inevitable. No se pudo evitar. Pero Haru no hizo lo mismo. No sacó a esta gente de las sombras como lo hizo con Orochimaru y el enmascarado. En cambio, los ignoró por completo, tratándolos como si no existieran. Porque a diferencia de Orochimaru o el hombre enmascarado, estas personas no representaban una amenaza real para él. Y lo más importante, enfrentarse a ellos ahora sería declarar la guerra a Konoha. Ese no era un camino que Haru quería tomar. Su sistema fue construido en torno a la simulación de la noche de la caída del clan Uchiha. Si se rebelaba contra Konoha antes de que llegara esa noche, sería tildado de traidor y perseguido por toda la aldea, sin haber obtenido los beneficios de su próxima simulación. ¿Cómo podría completar con seguridad su cuarta y quinta simulaciones en esas condiciones? No, era un riesgo que no podía permitirse correr. Así que, incluso con su fuerza, decidió resistir. Por ahora. Después de todo, el entrenamiento no era un secreto. Que lo vieran si querían. Y una vez que se cerraron las puertas y comenzó la simulación, ¿quién podría ver algo entonces? Pero mientras Haru estaba inmerso en su entrenamiento, el resto de Konoha estaba conmocionado por los acontecimientos de la noche anterior. El intento de secuestro de Hinata Hyuga, la hija de Yashi Hyuga, patriarca del clan Hyuga, por parte de shinobi de la aldea de la nube oculta, había conmocionado a toda la aldea.
Afortunadamente, la operación había sido frustrada por Uchiha Haru, Asuma y algunos otros que habían regresado de su misión justo a tiempo. El plan de la nube había fracasado. Su enviado había sido asesinado. Hinata había sido rescatada. Al principio, los aldeanos estallaron en celebración, burlándose del intento fallido de nube oculta. Habían intentado robar un pollo, pero terminaron perdiendo el arroz. Muchos elogiaron la valentía de Asuma, Migui, Yui Kurena y los otros que participaron en el rescate. La mayor parte del mérito, por supuesto, fue para Asuma y los demás, los leales shinobi de Konoha. El nombre de Haru, intencionalmente o no, fue pasado por alto. Aunque los informes confirmados indicaban claramente que había sido Uchiha Haru quien derrotó al shinobi de la nube y salvó a Hinata, la narrativa siguió siendo la misma. Su papel se vio disminuido. Su presencia, casi borrada. Más extraña aún fue la reacción del clan Hyuga. Lógicamente hablando, dado que la persona rescatada había sido la heredera de los Hyuga, la futura sucesora del clan, esto debería haber sido visto como una enorme deuda de gratitud. Pero no hubo ni una sola expresión pública de agradecimiento. Fue absolutamente extraño. Incluso si el rescatado hubiera sido un miembro menor del clan, este silencio habría sido inapropiado. Pero esta era Hinata, el orgullo de los Hyuga. Los líderes de la aldea estaban tan tranquilos como los Hyuga. Mientras la noticia del suceso se extendía como un reguero de pólvora, las altas esferas permanecieron inusualmente silenciosas, como si nada hubiera sucedido. Y los involucrados en el incidente, Haru, Asuma, Migui, Ayate, Yui Kurena y Uzuki Yugao, no estaban por ningún lado. El desarrollo de los acontecimientos se hizo cada vez más extraño. Algunos en el pueblo empezaron a sentir que algo no andaba bien. Y entonces, de repente, toda la atmósfera cambió. La conversación pasó de la celebración a las consecuencias. Las ramificaciones de matar a un enviado diplomático de la nube oculta dentro de las fronteras de Konoha no podían ignorarse. La guerra ya no era solo un susurro. Ahora era una posibilidad inminente. Si bien estaba claro que Konoha tenía la razón de su lado, aquellos que conocían la nube oculta y su Raikage actual lo sabían muy bien. La razón no era su fuerte. Si hubiera dos palabras para describir al Raikage, serían: maníaco de batalla. De carácter irascible, impulsivo, propenso a la violencia, indiferente a la muerte y la destrucción. Si lo menospreciaban, no dudaba. Atacaría primero y se preocuparía después. Especialmente porque las relaciones entre Konoha y la nube nunca habían sido cálidas. El segundo Hokage, Tobirama Senju, había sido asesinado por los hermanos de oro y plata de la nube oculta. Hace unos años, los shinobi de nube oculta intentaron secuestrar a Kusina Uzumaki. Y ahora, su objetivo era el clan Hyuga, una de las familias más influyentes de la aldea. Dada la ambición de larga data de Cloud de superar a Konoha como la aldea oculta dominante, este incidente podría ser justo el pretexto que necesitaban para lanzar una guerra. Konoha ya no era la potencia que alguna vez fue. El cuarto Hokage, Minato Namikaze, había muerto en batalla. De los 3 Sannin legendarios, uno había desertado y los otros 2 estaban desaparecidos. ¿Qué fuerza quedó? No se podía esperar que el tercer Hokage, envejecido y cansado, se enfrentara al poder de la nube. Mientras el espectro de la guerra se cernía sobre sus cabezas, muchos aldeanos comenzaron a desesperarse. Y cuando el miedo se instala, la gente empieza a buscar a alguien a quien culpar. Alguien tenía que asumir la responsabilidad. Todo el pueblo no podía sufrir por las acciones de uno. Y así, los ojos se volvieron hacia Uchiha Haru. Después de todo, las tensiones con el clan Uchiha ya estaban aumentando. A nadie le agradaban. Nadie confiaba en ellos. Dejarlos cargar con la culpa parecía una solución simple y libre de culpa. Durante mucho tiempo, el consenso en todo el pueblo fue claro. Uchiha Haru había matado al enviado de la nube oculta. Y él asumiría las consecuencias solo. Pero Uchiha Haru nunca había oído hablar de tales cosas. Desde hacía mucho tiempo, estaba inmerso en el control del chakra y el entrenamiento de ninjutsu. Incluso los Anbu escondidos en las sombras, vigilándolo constantemente, no pudieron evitar maravillarse. No esperaban que además de Migui, hubiera otro ninja en Konoha tan ferozmente dedicado a su entrenamiento. No es de extrañar que hubiera logrado tanto a tan temprana edad.
Haru había pensado que esta tranquila rutina continuaría ininterrumpidamente hasta su cuarta simulación. Pero inesperadamente, se rompió. Esa tarde alguien llamó a su puerta. Toc, toc, toc. Haru, ¿estás ahí? Una voz gritó desde el otro lado de la puerta. Haru lo reconoció al instante. Pertenecía a uno de los miembros principales del clan Uchiha, el mismo hombre que, tras su aceptación de unirse a la rebelión, lo había invitado con entusiasmo a cenar, a lo que Haru había declinado cortésmente. Estoy aquí, respondió Haru mientras se levantaba y abría la puerta. Afuera estaban dos figuras. Además del hombre que había hablado, el otro no era otro que el jefe del clan Uchiha, Uchiha Fugaku. Patriarca, dijo Haru respetuosamente, haciendo una ligera reverencia. Fugaku asintió brevemente. Su expresión era tan tranquila e indescifrable como siempre. Pero al instante siguiente, entrecerró los ojos y su aura se encendió con fuerza. Su mirada se dirigió a un rincón envuelto en oscuridad. Ahí era donde se escondían los Anbu. Inmediatamente, varios agentes de Anbu se pusieron rígidos. «Retírate», gritó uno de ellos. Sin pensarlo dos veces, utilizaron la técnica Body Flicker y desaparecieron de la escena. Los habían descubierto y no tenía sentido quedarse más tiempo. Más importante aún, quien los había visto era Fugaku, líder de los Uchiha, un hombre cuyo orgullo y poder no eran poca cosa. Que no los hubiera atacado directamente fue un gesto de moderación, un favor, incluso. Quedarse más tiempo habría sido un suicidio. Un brillo extraño brilló en los ojos de Haru. Qué percepción tan aguda, a pesar de que los Anbu se habían retirado silenciosamente a una distancia segura después de darse cuenta de la llegada de Fugaku, fueron descubiertos en el momento en que Fugaku entró en escena. Con una conciencia tan elevada, la verdadera fuerza de Fugaku claramente no debía subestimarse. El miembro principal que estaba junto a Fugaku se burló y escupió con disgusto. Malditos sean esos bastardos de Konoha. Fugaku, sin embargo, mantuvo la compostura. Los Anbu habían estado monitoreando al clan Uchiha durante años. ¿Cómo podrían escapar de la atenta mirada de su Mangekyo Sharingan? Y tampoco le sorprendió que Haru los hubiera notado. De hecho, pareció aceptarlo con naturalidad. Girándose para mirar a Haru, dijo con calma: «Haru, hay algo que necesitas saber». «¿Ah?» Los ojos de Haru se entrecerraron levemente mientras les hacía un gesto para que entraran, ya sospechando el motivo de su visita. Esto tenía que estar relacionado con los acontecimientos de ayer. Se hizo a un lado, dejando entrar a Fugaku y a su compañero. Tras servirles una taza de té a cada uno, se acomodaron en sus asientos. Antes de que Haru pudiera decir algo, el hombre del clan Uchiha sentado al lado de Fugaku golpeó la mesa con el puño y comenzó a gritar, contando los eventos en Konoha del día anterior. «Déjame decirte algo, Haru», gruñó el hombre. «No sabes lo desvergonzada que es la gente de este pueblo. Cuando llegó el momento de atribuirse el mérito, elogiaron a los propios shinobi de la hoja como Asuma y Migui, pero tu nombre, ni siquiera lo mencionaron. Entonces, cuando empezaron a correr rumores de que la nube oculta podría tomar represalias y usar esto como excusa para la guerra, ¿adivinen qué hicieron? Sacaron a relucir tu nombre y te echaron toda la culpa. Incluso el clan Hyuga guardó silencio. Ni una palabra de agradecimiento. Nada. ¿Acaso el clan Uchiha solo sirve para ser chivos expiatorios? Nunca nos dan el crédito, pero cuando la cosa se pone fea, somos los primeros en pagar las consecuencias. Ahora los aldeanos están gritando que deben entregarte para calmar la ira de la nube oculta. Son unos bastardos desagradecidos, todos ellos». Su rostro estaba rojo de furia, con los puños apretados sobre la mesa. Era evidente que, si bien sus palabras eran en nombre de Haru, la indignación provenía de la injusticia más profunda y antigua que sufrían los Uchiha en su conjunto. ¿Qué? Haru fingió una mirada de alarma y confusión. En realidad, él ya había visto la situación. Había percibido el cambio de actitud de los aldeanos el día anterior, mientras caminaba por las calles de Konoha con Kurenai y Yugao. La división entre Konoha y el clan Uchiha se había profundizado hasta el punto de que ahora eran prácticamente dos facciones opuestas dentro de la misma aldea. En tales condiciones, la gente de Konoha no se sentiría culpable por sacrificar un Uchiha por la paz. Pero lo que más le interesó a Haru fue la reacción de Fugaku. Fugaku era el jefe de los Uchiha.
un hombre con poder de nivel sombra con Mangekyou Sharingan. La noche de la masacre, podría haber resistido, tal vez incluso cambiado el resultado, pero eligió morir a manos de su propio hijo. Y ahora, su pueblo estaba a punto de ser ofrecido como sacrificio una vez más. ¿Cómo respondería esta vez? Al ver la tensión en el rostro de Haru, el hombre del clan Uchiha le dio una palmadita en el pecho y lo tranquilizó en voz alta. Haru, no te preocupes. Este no es solo tu problema. Es el problema del Uchiha. El líder del clan y todos nosotros, nunca aceptaremos entregarte. Si ocurre lo peor, lucharemos. ¿Qué? ¿Se supone que los Uchiha debemos inclinarnos ante estos cabrones? Su voz resonó por toda la pequeña casa. Haru, haciendo su parte, asintió y murmuró su agradecimiento. Durante todo esto, Fugaku no dijo nada. Él simplemente giraba su taza de té en su mano, bebiendo sorbos en silencio de vez en cuando, con ojos ilegibles. Después de una pausa, finalmente miró directamente a Haru. Haru, ¿qué quieres hacer al respecto? Los ojos de Haru parpadearon. La pregunta de Fugaku fue reveladora. Él no había dicho, no te preocupes, el clan te respalda. Le preguntó a Haru, ¿qué quieres hacer? Aún así, Haru no lo dudó. Patriarca, seguiré tu ejemplo. Fugaku asintió levemente y tomó otro sorbo de té. Luego, hizo un gesto con la mano, indicándole al otro hombre que saliera. Una vez que estuvieron solos, la voz de Fugaku se volvió más suave, pero más penetrante. Haru, ¿qué opinas de la guerra? Haru respondió claramente, no me gusta la guerra. Fugaku tarareó en señal de comprensión. Recuerdo que tus padres murieron durante la tercera gran guerra ninja. Tú también fuiste víctima de ese derramamiento de sangre. Su voz se volvió distante y sus ojos se nublaron por el recuerdo. Luego, tras una pausa, volvió a preguntar. Si un día tuvieras el poder de evitar una guerra, ¿qué elegirías hacer? Esta vez, miró directamente a Haru, con ojos llenos de significado. Sabía que Haru no era tonto. Entendería la implicación de la pregunta. Haru le devolvió la mirada con calma. Ah, así que esto es lo que pasa, Fugaku, no ha cambiado en absoluto. Ante el lento estrangulamiento de Danzo, cedió paso a paso. Observó a su clan caminar hacia la aniquilación y, al final, hizo que su hijo se convirtiera en la espada para terminar el trabajo. Él nunca se convertiría en enemigo de Konoha, ni siquiera por el bien de uno de los suyos. Ni siquiera para mí. Después de un rato, Uchiha Haru respondió, eso depende del precio que pagues. ¿Y si, es tu vida? Fugaku miró directamente a los ojos de Haru. Haru lo miró a los ojos sin pestañear. No quiero. Reacción. Claramente no era la respuesta que Fugaku esperaba escuchar. Sin embargo, para sorpresa de Haru, Fugaku no parecía enojado ni decepcionado. En cambio, esbozó una leve sonrisa, negó con la cabeza, exhaló lentamente y dijo, sí, es tu propia vida. ¿Quién la entregaría voluntariamente? Haru permaneció en silencio. Pero la tensa atmósfera entre ellos se había disuelto. Fugaku bebió lo último de su té, y le dio una palmadita a Haru en el hombro. Haré todo lo posible para protegerte, dijo, pero debes entender algo. No voy a arriesgarme con la seguridad del clan Uchiha. Nuestra rebelión aún está en sus etapas preparatorias. Cortar lazos con Konoha ahora no nos aportaría nada y solo condenaría al clan al fracaso. Eres un hombre inteligente. Debes darte cuenta de que, a menudo, somos impotentes. Nadie controla realmente su vida. Ni tú. Ni yo. Este mundo no se doblega a tu voluntad. Cuanto más vivas, cuanto más alto llegues, más te darás cuenta de que la realidad está llena de impotencia, dolor y vacío. Ante estas palabras, una mirada distante cruzó el rostro de Fugaku, como si estuviera perdido en los recuerdos. Después de una pausa, añadió en voz baja. Quédate en casa y descansa durante los próximos días. Enviaré a alguien para que se ponga en contacto contigo si surge algo. Dicho esto, dejó su taza y se fue. Uchiha Haru permaneció sentado, inmóvil. ¿La gente no puede controlar sus propias vidas? Esa es la excusa de los impotentes. Haru creía en algo más. Que él mismo podía decidir sobre su destino. Nadie, por muy quien fuese, tenía derecho a dictar su futuro. La visita de Fugaku no sacudió las creencias de Haru ni despertó ninguna emoción dentro de él. Desde el principio, Haru nunca dependió de nadie más.
Sabía desde hacía mucho tiempo que la fuerza, la verdadera fuerza, era lo único en lo que podía confiar. Y así, una vez que Fugaku se fue, Haru reanudó su entrenamiento sin dudarlo. Exactamente a las 12 del mediodía del día siguiente, comenzó la cuarta simulación. El sistema está iniciando la simulación. Haru habló en voz alta. Comienza la simulación nocturna de la masacre del clan Uchiha. Habilidades fijas actuales. Físico Otsutsuki, Or. Posee una regeneración extrema, rozando la inmortalidad al dominarlo. Puede absorber ninjutsu y usar chakra casi ilimitado. Conocido como el cuerpo inmortal. Liberación de madera, Or. Un legendario Kekkei Genkai que combina las naturalezas de chakra de tierra y agua. Desarrollado por Ashirama Senju, permite al usuario generar y manipular madera infundida con chakra, funcionando como una fuerza vital. Ataque de vacío de los 80 dioses, Or. Un taijutsu supremo que transforma un chakra masivo en innumerables golpes físicos, produciendo ondas de choque devastadoras con cada golpe. Sacude el mundo con el camino sabio, tanto ofensivo como defensivo, un puño implacable. Habilidades actualmente disponibles. Inmortalidad, morado. No importa la herida, la muerte no llega. La recuperación es asombrosa. Maestría elemental, púrpura. Amplifica enormemente el poder de todos los ninjutsu elementales. Chakra más 500, azul. Aumenta ligeramente las reservas de chakra. Haru se desplazó por las opciones, con los ojos escaneando la lista. Como era de esperar, no aparecieron nuevas habilidades doradas. En su nivel actual, incluso las habilidades púrpuras ofrecían una progresión limitada. Los verdaderos saltos de fuerza requieren habilidades de nivel más dorado. Pero, reflexionó, incluso las sobras son carne. Cualquier mejora, por mínima que fuera, valía la pena. Con un toque experto, Haru hizo sus selecciones. Físico Otsutsuki, oro lanzamiento de madera, oro ataque de vacío de los 80 dioses, oro inmortalidad, morado maestría elemental, púrpura chakra más 500, azul, 6 en total. 3 dorados, 2 morados y 1 azul. Una combinación lujosa según cualquier estándar. Selección de habilidad completada. Iniciando la simulación nocturna de la masacre del clan Uchiha, el mundo alrededor de Haru cambió. Una vez más, fue arrojado a la noche que conocía demasiado bien. Pero esta vez, el escenario había cambiado drásticamente. Ya no estaba en su habitación. En cambio, se encontró en una habitación oscura y húmeda. Estaba completamente a oscuras, salvo por una ventana estrecha por la que se filtraban algunos rayos de luz. ¿Este lugar es la celda de detención de la policía de Konoha? Para Haru, el lugar no era desconocido. Había trabajado aquí durante años. La distribución, el ambiente, lo reconoció al instante. ¿Pero por qué estaba aquí ahora? ¿No debería haber comenzado la simulación desde su habitación? Las cejas de Haru se fruncieron mientras pensaba. Según simulaciones anteriores, los acontecimientos de la vida real influyeron en el desarrollo de cada simulación. En todos los escenarios anteriores, siempre había comenzado en sus propios aposentos. Esta vez, algo había cambiado. La diferencia tenía que vincularse con la evolución del mundo real. El asesinato del enviado de Kumogakure. Finalmente había llegado a esto. Los ojos de Haru se entrecerraron. En la línea de tiempo original, el enviado de Kumogakure intentó secuestrar a Yuga Hinata. Yuga Yashi lo descubrió y lo mató. Kumo exigió entonces venganza, amenazando con la guerra. Insistieron en el cadáver de Yashi. Para evitar el derramamiento de sangre, el hermano gemelo de Yashi fue sacrificado. Pero en esta vida alterada, fue Haru quien salvó a Hinata. Y ahora, esa misma maldición había caído sobre él. Después de pensarlo bien, Haru comprendió la esencia de la situación. Estaba claro. Los líderes de Konoha y quizás incluso el clan Uchiha planeaban entregarlo. Todo en nombre de la paz. ¡Qué noble! Tan noble que sacrificar una vida estaba justificado. Haru dejó escapar un bufido frío y burlón. Hubo un tiempo en que no sentía gran aprecio por Konoha ni por el clan Uchiha. No sentía un afecto profundo, pero tampoco un odio profundo. Ahora lo único que sentía era desprecio y burla. Especialmente para los que están en el poder. La cobardía, la podredumbre, la hipocresía. Él lo odiaba todo. Se levantó y caminó hacia la gruesa puerta de hierro de la celda. Con su poder actual, una puerta así no representaba ningún obstáculo.
Probablemente se había dejado encerrar allí simplemente para asegurar un ambiente tranquilo para su próxima simulación. Activó su chakra, preparándose para abrirse paso. En ese momento se oyó un ruido desde el otro lado de la puerta. Este audio es propiedad de universos que no fueron. Robarlo, activará la furia de los dioses del copyright. O peor, del editor con sueño. Clatter. Se escuchó un sonido pesado y nítido cuando las cadenas de hierro chocaron. Uchiha Haru inmediatamente sintió movimiento. Varias personas se acercaban. Dejó lo que estaba haciendo y volvió su mirada hacia la puerta, ojos fríos e indiferentes. Efectivamente, momentos después la puerta de hierro se abrió con un crujido. Afuera había más de una docena de shinobi enmascarados y vestidos con el equipo estándar. Agentes de Road. Al frente, un hombre llevaba vendas blancas en la cabeza, que incluso le cubrían el ojo izquierdo. El único ojo visible brillaba con un resentimiento feroz. Danzo Shimura. El ojo solitario de Danzo se entrecerró al ver a Haru de pie tranquilamente en la celda, sin el más mínimo rastro de miedo o pánico en su postura. Un destello de sorpresa cruzó el rostro de Danzo, pero se desvaneció rápidamente, reemplazado por su habitual expresión oscura e ilegible. Levantó ligeramente la mano e hizo un gesto. Sin decir palabra, los shinobi de la raíz avanzaron, silenciosos y asesinos. Salvo los dos que flanqueaban a Danzo, el resto se abalanzó sobre Haru con precisión letal. Sin preguntas. Sin advertencias. Solo intención de matar. Esuish. 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 Docenas de shuriken silbaron en el aire como una tormenta mortal. En los estrechos confines de la celda, esquivar era prácticamente imposible. Estilo fuego, gran técnica de bola de fuego. Una enorme bola de fuego explotó de la boca de Haru, rugiendo hacia adelante en una ola de calor abrasador. La bola de fuego aumentó rápidamente de tamaño, y la presión caliente desplazó el aire en una onda pulsante. Los shuriken se derritieron en el aire, otros fueron arrojados como hojas en una tormenta. La bola de fuego avanzó sin obstáculos, una marea ondulante de llamas y furia. Las expresiones de los shinobi raíz cambiaron cuando entró el pánico. No esperaban esto. Estilo agua, muro de agua. Estilo tierra, muro de flujo de tierra. Los jutsu se activaron uno tras otro, mientras defensas desesperadas se alzaban en una cúpula a su alrededor. Pero no fue suficiente. La bola de fuego se estrelló contra las defensas con una fuerza explosiva, detonando con una explosión atronadora que envió aire hirviendo y escombros en todas direcciones. Las técnicas de estilo acuático se evaporaron instantáneamente, desvaneciéndose en vapor. Las barreras de estilo terrestre se hicieron añicos como el cristal bajo un martillo. Y esa abrumadora bola de fuego siguió llegando. El impacto lanzó cuerpos por los aires. Quemados, magullados, rotos. Aterrizaron en montones desmoronados. Solo Danzo permaneció intacto. La onda expansiva se detuvo justo antes de él, como si hubiera chocado contra una pared invisible. Danzo entrecerró aún más los ojos. Uchiha Haru, los informes solo mencionaban tu excepcional taijutsu. Nadie dijo que tu ninjutsu fuera tan avanzado. Sonrió levemente, pero no había calidez en su sonrisa. Interesante. Haru lo miró a los ojos, tranquilo como siempre, con un rastro de burla en sus ojos. No le tenía ningún respeto a Danzo. De hecho, lo odiaba. Danzo era el tipo de hombre que convertía la paz en justificación para el asesinato. Un manipulador en las sombras. La mano detrás del cuchillo que masacró al clan Uchiha. Los dos agentes de Road que flanqueaban a Danzo se prepararon para avanzar, pero Danzo levantó una mano. No hace falta. Deja que me encargue yo mismo. Dio un paso adelante y lentamente desenvolvió las vendas alrededor de su hombro derecho, revelando una extremidad pálida y grotesca. Carne como tiza húmeda, palpitando con vida antinatural. Parecía inquietantemente parecido al cuerpo de Zetsu blanco. Células de Hashirama, dijo Haru rotundamente. Lo reconoció inmediatamente. Pero algo no cuadraba. Danzo aún no tenía las filas del Sharingan incrustadas en el brazo. Eso vendría después, tras la masacre Uchiha. Esta fue la primera etapa de la experimentación de Danzo. Con solo las células de Hashirama Senju, el estilo madera de Danzo nunca podría alcanzar su máximo potencial. A diferencia de Haru, que poseía la herencia genética completa del elemento madera, el suyo era auténtico.
Danzo observó a Aru atentamente, esperando una sorpresa. Este brazo grotesco fue el resultado de años de experimentación prohibida. Todos los demás shinobi que lo vieron reaccionaron con horror o asombro. Pero Aru permaneció imperturbable. Danzo frunció el ceño. Supuso que Aru era simplemente demasiado joven para comprender la magnitud de lo que estaba presenciando. Él estaba equivocado. Estilo madera. Técnica de cañón explosivo de árbol. El brazo de Danzo cobró vida y la grotesca extremidad mutó rápidamente. Un árbol enorme surgió de él, creciendo a una velocidad inimaginable. Ramas gruesas y dentadas se extendieron como lanzas, atravesando paredes y suelo por igual. La prisión se estremeció con la fuerza. Las paredes de acero crujieron y se deformaron bajo la presión y la celda reforzada comenzó a colapsar. Pero Aru ni siquiera parpadeó. Se desdibujó usando la técnica Body Flicker, zigzagueando sin esfuerzo entre el ataque caótico como un fantasma. Demasiado lento. Demasiado crudo. Este fue el gran WOD release del que se jactaba Danzo. Patético. Liberación de madera, emergencia en lo profundo del bosque. La tierra tembló cuando el jutsu se activó. Desde debajo del suelo, brotaron plántulas que luego se convirtieron en árboles. Crecieron a una velocidad vertiginosa, engrosándose, ramificándose, enroscándose hacia arriba en una red de corteza y hojas. Los árboles se volvieron titánicos, sus raíces destrozando los cimientos de la prisión. El árbol de Danzo, antaño dominante y feroz, fue devorado por el bosque en constante crecimiento. Sus ramas se astillaron, se rompieron y fueron absorbidas, convertidas en una parte más del mar de árboles de Aru. Todo el distrito Uchiha se transformó en un instante en un extenso bosque viviente. El rostro de Danzo se retorció con incredulidad. Esto es, elemento madera. Realmente posee elemento madera. ¿Cómo? ¿Cómo puede usar el Kekkei Genkai de Ashirama? Pero no tuvo tiempo para reflexionar. El bosque se movió. Decenas de enredaderas y ramas se extendían desde todos los ángulos. A diferencia del traumatismo contundente de la liberación de madera de Danzo, la técnica de Aru era precisa. Elegante. Controlada. Letal. Cada bit golpeó con una fuerza calculada, envolviéndose alrededor de las extremidades, apuntando a las debilidades y restringiendo el flujo de chakra. Danzo se dio cuenta de la verdad demasiado tarde. El liberación de madera de Aru no solo era más fuerte. Fue dominado. Su control del chakra era extremadamente preciso. Ni una sola hoja crecía donde no se necesitaba. No se desperdiciaba ni una pizca de chakra. Eso, más que nada, lo colocó muy por encima de Danzo. «Retírate», ladró Danzo. Sin vacilación. Sin orgullo. Él sabía cuando estaba superado. Incluso como líder de Root, con todos sus secretos y poder, Danzo entendió una cosa. Aru era mucho más peligroso de lo que decían los informes. Aún tenía ases en la manga, ases letales. Pero no era el momento de usarlas. No cuando un hombre enmascarado desconocido aparecía en las sombras. Danzo desapareció en un abrir y cerrar de ojos, llevándose consigo a sus subordinados heridos e inconscientes, huyendo hacia las profundidades del inframundo de Konoha. El bosque se asentó. Uchiha Aru se encontraba solo en medio de los imponentes árboles que había convocado. Su expresión no había cambiado. La oscuridad iba creciendo. Y esta vez, no se contentaría con simplemente sobrevivir. Él lo doblegaría a su voluntad. Después de que Uchiha Aru desató el liberación de madera, el nacimiento del mar de árboles, todo el complejo del clan Uchiha se transformó en un vasto y opresivo bosque, repleto de vegetación y sombras. Para un forastero, podría haber parecido un paraíso. Verde, exuberante, rebosante de vida. Pero solo quienes estaban dentro sabían la verdad. Este lugar era una pesadilla. Cada árbol, cada hoja, cada enredadera retorcida era una extensión de la voluntad de Uchiha Aru. No eran solo parte del terreno. Eran sus ojos, sus oídos, sus extremidades. Aquí, dentro de este monstruoso bosque de madera impregnada de chakra, Aru era omnisciente. Cada temblor en el aire, cada latido, cada movimiento, lo sentía. Lo veía. Lo controlaba. Dentro de este dominio, Aru reinaba con supremacía. Ningún movimiento escapaba a su atención. No había escapatoria posible, a menos que se tuviera un poder abrumador capaz de arrasar con todo, o una defensa tan absoluta que hiciera irrelevantes los ataques.
De lo contrario, no había escapatoria. Danzo Shimura ahora corría por su vida dentro de ese laberinto viviente. A pesar de tener más de 60 años, la velocidad y los reflejos de Danzo seguían siendo formidables, tan agudos como los de cualquier shinobi de élite. Se abría paso entre las enredaderas con una agilidad sorprendente, incluso más ágil que los dos agentes de la raíz que lo flanqueaban. Pero incluso para un shinobi de nivel Kage como Danzo, el implacable ataque de Aro estaba empezando a dejar huella. Las enredaderas surgían de todas direcciones, serpenteando como serpientes, atacando con precisión y velocidad. Si solo hubieran sido una o dos enredaderas, no habrían supuesto una amenaza. Incluso un genin podría evadirlas con facilidad. Pero esto... cientos. Miles. Una marea viviente de ramas, espinas y extremidades se abalanzó sobre él, bloqueando la luz y ahogando el aire con el olor a corteza y sed de sangre. Danzo y sus dos guardias de élite lucharon desesperadamente, usando jutsu tras jutsu para abrirse paso. Pero en cuanto abrieron espacio, más enredaderas se precipitaron como una ola que se estrella contra las rocas. No se detuvieron. No dudaron. Incluso el poder de Danzo empezaba a flaquear. En cuanto a sus dos guardias, la situación era aún peor. Uno ya había recibido un profundo corte en el brazo, evitando por los pelos quedar completamente atrapado. Si el otro no hubiera intervenido, habría quedado destrozado. El rostro de Danzo se retorció con frustración. Había subestimado esto. Pensó que había venido preparado. Agentes de élite derrota a su lado y el conocimiento de que Uchiha Aro era solo un individuo con un fuerte taijutsu. Pero esa información era inútil. Mentiras, o en el mejor de los casos, peligrosamente obsoleta. No se trataba solo de un shinobi con gran habilidad física. Era alguien del nivel de un Kage, y poseía la legendaria liberación de madera del primero Kage. Danzo apretó los dientes. Si hubiera sabido que sería tan problemático, nunca habría venido. Aún así, escapar era la prioridad ahora. Tenía opciones, técnicas que podrían revertir la situación, pero tenían un precio. Danzo aún no estaba listo para gastar sus ases. Había otras formas. Itachi. Sé que estás ahí. La voz de Danzo atravesó el caos, tranquila pero firme, mientras esquivaba otro látigo de ramas. Salgan. Mátenlo. Maten a Uchiha Aro. No hubo respuesta. Solo el susurro de las hojas, el chasquido de la madera al astillarse y el silbido de las enredaderas arrastrándose por la tierra. La expresión de Danzo se oscureció, su voz era baja y amenazante. Itachi, no olvides nuestro acuerdo. La masacre de los Uchiha fue parte de tu trato, ¿no? Aún así, silencio. Entonces, los ojos de Aro se entrecerraron de repente. Sintió algo. Una poderosa presencia de chakra, más fría que el acero y más oscura que el bosque mismo. A lo lejos, en lo profundo de las sombras, se iluminaron dos ojos de color rojo sangre. Tres tomoe giraban lentamente, conectados como una espada. Mangekyo Sharingan. Estilo fuego. Gran técnica de bola de fuego. Estilo de fuego. Barra de fuego de Fénix. Estilo de fuego. Técnica del gran dragón de fuego. Uno tras otro, los ninjutsus de fuego se sucedieron en un instante. Los sellos manuales se ejecutaron a una velocidad incomprensible. Apenas se completaba un jutsu, el siguiente se encendía tras él. Una docena de jutsu surgieron simultáneamente, liberando una vorágine de fuego a través del bosque. Las llamas rugieron con furia, devorando todo lo que tocaban. El otrora vibrante bosque fue engullido por un infierno furioso, y cada rama se incendió en un destello naranja y rojo. La tormenta de fuego ardió con tal intensidad que incluso el suelo se agrietó por el calor. Danzo observaba desde dentro del infierno, con la frente cubierta de sudor y la mandíbula fuertemente apretada. Ya había perdido demasiado en esta batalla. Su fuerza física menguaba. La edad lo alcanzaba. Incluso para él, la tensión constante de la batalla comenzaba a doler. Y entonces, del humo y el fuego, emergió una figura. Silenciosa, con los ojos rojos aún brillantes. Uchiha Itachi. Itachi, bien hecho, murmuró Danzo sin girarse para mirar. Mátalo. Mata a Uchiha Aro. Konoha cumplirá su promesa. Itachi no dijo nada, pero dio un paso adelante y se movió para enfrentar a Aro directamente. La expresión de Aro cambió. La diversión brilló en sus ojos.
Habían peleado innumerables veces antes. En simulaciones anteriores, había sido aplastado casi al instante. Luego resistió. Luego dominó. Ahora, tenía en su arsenal el puño de vacío de los 80 dioses, una técnica de nivel divino. Este ya no era el mismo campo de batalla. Itachi se quedó quieto, y Haru lo imitó. Ninguno se movió. Pero todos a su alrededor lo sabían. La pelea ya había comenzado. Cuando los Uchiha se enfrentan, no lo hacen con puños ni con espadas. Es una guerra de ojos. Ilusión contra ilusión. Genjutsu versus Genjutsu. Uchiha Itachi. Un prodigio entre prodigios, el único shinobi que dominó la ilusión a un nivel aterrador. Llamarlo un genio en este campo sería quedarse corto. Danzo, observando atentamente, respondió antes de que alguien preguntara. ¿Itachi ganará? Por supuesto, dijo con voz firme y segura. En el arte de la ilusión, nadie es rival para Uchiha Itachi. Esto no era un alarde. Era un hecho. Durante décadas, ningún shinobi se había acercado al nivel de Itachi en Genjutsu. Cualquier ventaja que Uchiha Haru pudiera tener en ninjutsu o taijutsu no importaba aquí. Este era el dominio de Itachi. Los dos subordinados de Danzo asintieron en silencio. Lo creían. Habían visto las ilusiones de Itachi en combate. El control absoluto. Los ataques imposibles de rastrear. La forma en que los enemigos caían sin siquiera comprender lo que había sucedido. Este era Uchiha Itachi, un espectro de muerte envuelto en calma y silencio. Ni siquiera el poder de Haru pudo cambiar eso. Ninguno de ellos intervino. No se atreverían. En una batalla como esta, su interferencia solo sería un inconveniente. Una invitación a morir. Su único trabajo ahora era observar, y esperar. Danzo entrecerró los ojos. Tras una larga pausa, dijo en voz baja y amenazante. El ganador ya está decidido. Cuando las palabras de Danzo cayeron, Uchiha Itachi gimió. Dos rastros distintos de sangre fluían desde sus ojos Mangekyo Sharingan, recorriendo sus mejillas como lágrimas carmesí. Su aura entera se desinfló en un instante. Inmediatamente activó la técnica Body Flicker y se retiró a la distancia. Uchiha Haru no persiguió. El resultado ya estaba decidido. Uchiha Itachi había perdido. Danzo frunció el ceño profundamente. Su primer pensamiento fue que Itachi había perdido la pelea a propósito. Pero rápidamente descartó la idea. Conocía bien a Itachi, y su trato era férreo. Itachi no se contendería. Lo cual significaba, la expresión de Danzo se oscureció con creciente preocupación. Aunque Uchiha Itachi era joven, su fuerza ya era cercana a lo incomprensible. En términos de habilidad pura, no era mucho más débil que el propio Danzo. Pero ahora había sido derrotado, y no en una batalla de fuerza física o ninjutsu. Había perdido en Genjutsu. El único campo en el que Itachi reinaba supremo, donde se decía que no tenía rival ni siquiera entre la élite Uchiha. Un portador del Mangekyo Sharingan perdiendo en una batalla de Genjutsu. Imposible. A menos que, el oponente también tuviera el Mangekyo Sharingan. La revelación golpeó a Danzo como un golpe en el pecho. Su único ojo visible se fijó en Uchiha Haru y se entrecerró bruscamente. Y Haru, como si respondiera, permitió que sus ojos se vieran completamente. Dentro de la luz carmesí, los tres Tomoe giraron y se unieron formando un patrón con forma de espada. Mangekyo Sharingan. A Danzo se le cortó la respiración. Su rostro, habitualmente indescifrable, delataba una extraña sorpresa. Como había temido, solo el Mangekyo Sharingan podía derrotar al Mangekyo Sharingan. Aunque ya lo sospechaba, verlo con sus propios ojos le provocó una oleada abrumadora de pavor. La liberación de Madara, el legendario linaje límite de Konoha perteneciente al primer Hokage, Senju Hashirama, y el dojutsu definitivo del clan Uchiha, el Mangekyo Sharingan, pensar que ambas cosas aparecerían en un mismo individuo. Uchiha Haru. A una persona así, no se le debe permitir vivir. Ve. Mátalo. La voz de Danzo era baja y tranquila, pero su ojo expuesto brillaba con intenciones asesinas. Los dos ninjas raíz que estaban a su lado dudaron. ¿Matarlo? ¿Hablaba en serio? Poseía tanto el Mangekyo Sharingan como el elemento madera. Ni siquiera Uchiha Itachi había logrado derrotarlo. ¿Cómo podrían? Esto fue un suicidio. ¿HMPH? Danzo los miró con frío desdén. Eso solo les hizo retroceder.
Su miedo a Danzo superó sus instintos de supervivencia. Apretando los dientes, avanzaron. No tenían elección. Aunque eran Jonin de élite, estos miembros de ROD no eran conocidos por su fuerza bruta. Eran especialistas, cada uno con talentos únicos que los hacían valiosos en funciones de apoyo, no en el combate de primera línea. Pero las órdenes eran órdenes. Técnica secreta. Jutsu de insecto venenoso. El ninja de la izquierda se lanzó hacia adelante. Sus manos formaron sellos y los insectos comenzaron a pulular por todo su cuerpo. Surgieron a través del campo de batalla como un maremoto negro, buscando el chakra de Haru. Claramente era del clan Aburame. El segundo ninja los siguió rápidamente. Jutsu de transferencia mental. No hay sonido. No hay luz. Para un ojo inexperto, parecía que no había sucedido nada. Pero aquellos familiarizados con las técnicas de Yamanaka conocían el peligro. Mientras que la mayoría del ninjutsu atacaba el cuerpo, la técnica de transferencia mental apuntaba al alma, intentando apoderarse directamente de la conciencia del enemigo. Por supuesto, tenía tasas de éxito muy bajas en combate individual. Normalmente requería una coordinación precisa con un equipo. Así fue como luchó el famoso trío Inoshikacho de Konoha, con estrategias de equipo sincronizadas. Pero ahora Yamanaka contra Uchiha Haru. Fue ridículo. Haru ni siquiera se inmutó. Mientras la ola de insectos avanzaba hacia él, levantó una mano y con calma desató un jutsu. Estilo de fuego. Gran técnica de bola de fuego. Un infierno masivo estalló, rugiendo hasta convertirse en una esfera de llamas abrasadoras. Rodó por el campo de batalla como un meteorito en llamas. La densa nube de insectos, que casi había bloqueado el cielo, se incendió instantáneamente al entrar en contacto. Antes de que pudieran llegar a Haru, el calor solo incineró a cientos. Los gritos de insectos ardiendo llenaron el aire. El rostro del Aburame se contorsionó de dolor. Inmediatamente ordenó al resto del enjambre que se dispersara, intentando minimizar las pérdidas. Pero la ofensiva ya había fracasado. En cuanto a Yamanaka, todavía estaba presionando el jutsu de transferencia mental. Inútil. Ni siquiera se le ocurrió a Haru. Si ambos no llevaran máscaras proporcionadas por Root, Danzo habría visto cuán patéticas y desesperadas se habían vuelto sus expresiones. Esto no tenía esperanza. No eran atacantes. Eran apoyo. Sin embargo, habían sido enviados al frente contra un monstruo. Esto no era solo peligroso. Era una sentencia de muerte. En ese momento, los agentes de Root que se habían disperso por el área circundante finalmente llegaron, atraídos por la intensidad de la batalla. Llegaron a una escena que parecía sacada de una pesadilla. Se quedaron congelados al asimilarlo. Mangekyo Sharingan. Liberación de madera. Uchiha Itachi derrotado. ¿Qué clase de monstruo era este? Todas las unidades, ataquen. Mátenlo. La voz de Danzo tronó. Decenas de ninjas Root avanzaron como una marea negra, rodeando a Haru desde todas las direcciones. ¿Estás tratando de abrumarme con números? Haru se rió entre dientes y luego formó sellos con las manos. Liberación de madera. Técnica de clonación de múltiples maderas. Ya se había enfrentado antes a las tácticas de oleadas humanas de Root. Él tenía una solución. ¿Sin aliados? Luego crea algunos. Pero esta técnica requiere una enorme cantidad de chakra. La mayoría de los shinobi, incluso los de rango S, no podían usarlo. Pero Haru no era un shinobi cualquiera. Tenía sangre Otsutsuki. Él tenía el Mangekyo Sharingan. Tenía liberación de madera. Solo alguien como él podría usarlo en batalla. Cuando completó el jutsu, figuras idénticas emergieron a su lado. 1, 2, 5, 10, luego 20, 30, 50, los clones se multiplicaron rápidamente, tantos que era imposible contarlos. Los operativos de Root flaquearon. Cundió el pánico. Un Uchiha Haru fue bastante malo. Ahora había docenas. No, posiblemente cientos. Incluso saber que los clones no eran tan fuertes como el original no alivió el terror de estar rodeado de usuarios de Mangekyo Sharingan. La atmósfera se volvió sofocante. Danzo entrecerró los ojos. Esto se estaba saliendo de control. Había esperado que la gran cantidad de enemigos, junto con las técnicas de Aburame y Yamanaka, pudieran derrotar rápidamente a Haru. Pero la técnica del clon había cambiado todo. Otro error de cálculo.
Demasiados de esos hoy en día. Y el coste podría ser fatal. En un breve instante, docenas de Uchiha Haru idénticos aparecieron en el centro del campo de batalla. A primera vista, su número rivalizaba con el de los ninjas de la organización Raíz. Todos a nuestro alrededor estaban atónitos. Una cantidad tan enorme de chakra rivalizaba con el poder de esas legendarias bestias con cola. La expresión de Haru era sombría mientras observaba a los agentes Roth que lo rodeaban. Docenas de Uchiha Haru idénticos comenzaron a realizar ninjutsu simultáneamente. Estilo de fuego. Técnica de fuego de Fénix. Se produjeron enormes llamas que se dispersaron en todas direcciones. Como balas de cañón en llamas, las bolas de fuego explotaron hacia afuera con un calor abrasador. Desde la distancia, la vista parecía la de meteoritos atravesando el cielo nocturno, hermosa y aterradora a la vez. Bajo esa apariencia impresionante, una intención mortal ardía ferozmente. Cada bola de fuego tenía un poder abrumador y aterrador. La velocidad de estos proyectiles en llamas era casi imposible de esquivar. Solo aquellos elegidos por Danzo para unirse a la organización Raíz podían sobrevivir a tales ataques. Eran verdaderos maestros. Su fuerza excedía la de los Jonin de élite ordinarios, y su experiencia en batallas de vida o muerte los hacía psicológicamente formidables. Este era el temible poder de Roth. Pero ahora, frente a la implacable ofensiva de Uchiha Haru, incluso ellos parecían solemnes. Bolas de fuego, acompañadas de ondas de aire abrasadoras, se dispararon hacia ellos. Lógicamente, el poder de un clon palidece comparado con el original. Sus reservas de chakra y la fuerza del ninjutsu liberado son siempre al menos un nivel inferior. Sin embargo, con docenas de clones atacando a la vez, el poder detrás de cada jutsu seguía siendo asombroso. No se observó ningún debilitamiento. Fue aterrador. Aunque todavía estaban a cierta distancia, los ninjas raíz ya podían sentir el calor insoportable. Liberación de agua. Muro de agua. Un grupo de usuarios de estilo acuático formó rápidamente una barrera defensiva. Corrientes de agua brotaban del suelo y se elevaban hasta formar un muro natural. El intenso calor desapareció en un instante, reemplazado por una sensación fresca y refrescante. Pero nadie tomó este alivio a la ligera. Sabían que el verdadero peligro aún estaba por llegar. De repente, una serie de agudos silbidos resonaron en la noche oscura, acompañados de vapor arremolinado. Las bolas de fuego chocaron ferozmente contra la pared de agua antes de extinguirse. Al principio, los ninjas raíz apenas reaccionaron. Pero pronto se instaló entre ellos un creciente malestar. La gran cantidad de bolas de fuego era aterradora, casi increíble, interminable como una inundación sin fin. Además, el poder que transmitían estas bolas de fuego era realmente asombroso. Después de innumerables impactos, la temperatura de la pared de agua se disparó y el agua comenzó a hervir. Danzo, observando la batalla, frunció el ceño cada vez más. Solo una persona estaba reprimiendo a docenas de ninjas raíz él solo. Incluso él se sentiría agotado al hacer lo mismo. Sin embargo, Uchiha Haru parecía notablemente relajado. Esto es malo. Danzo exhaló profundamente y su mirada se alejó del campo de batalla hacia la oscuridad. Murmuró en voz baja. ¿No vas a hacer ningún movimiento? Ja. Un vórtice giratorio se formó lentamente en el vacío oscuro. Aparecieron dos figuras. El hombre enmascarado y Orochimaru. ¿Está Konoha desierta? ¿Ni siquiera pueden con un pequeñín como este? Preguntó Orochimaru con desdén. El hombre enmascarado que estaba a su lado permanecía en silencio, con los brazos cruzados, observando sin ningún signo de acción. HMPH. Danzo resopló fríamente y se distanció silenciosamente de los dos, sin dejar rastro. No confiaba en ninguno de ellos. De vuelta en el campo de batalla, la lucha continuó, pero el resultado pendía de un hilo. Las extraordinarias habilidades de Uchiha Haru dominaban a docenas de ninjas raíz por sí solo. La expresión de Danzo se volvió cada vez más fea. Esta noche, el clan Uchiha estaba siendo aniquilado una vez más. La organización Raíz cuenta con tropas de élite, pero no pueden hacer nada contra Uchiha Haru. Esto hará que la gente los menosprecie. Especialmente con el hombre enmascarado y Orochimaru mirando. Ninguno de los dos tenía buena voluntad hacia Konoha. Y allí estaba Uchiha Haru, envuelto en una batalla masiva. Konoha había masacrado al clan Uchiha y buscaba matarlo.
El odio entre ellos había llegado a un punto de ebullición casi irreversible. Eran enemigos destinados. Si no se hubiera aprovechado el momento, el lugar y las personas adecuadas para abordar esto ahora, los problemas futuros serían inimaginables. Este hombre era una potencia que manejaba tanto el elemento madera como el Mangekyo Sharingan. Pero, ¿podría alguien detenerlo? Danzo sabía muy bien la respuesta. Era imposible. Incluso si actuó, le faltó confianza. Justo cuando estaba dudando, Orochimaru dijo de repente: Danzo, puedo ayudarte, pero tengo una condición. ¿Una condición? Los ojos de Danzo parpadearon bruscamente. Orochimaru se lamió los labios, sus ojos brillaban de codicia. Quiero su cuerpo. Los ojos de Danzo se entrecerraron, dudando por un momento, luego asintió. Bien. El trato fue cerrado. El hombre enmascarado observó fríamente. Incluso mientras Orochimaru, nominalmente su subordinado, negociaba con Danzo, no dijo nada. Esta era su organización, Akatsuki. Además de completar las tareas asignadas a tiempo, la mayor parte del tiempo disfrutaban de una relativa libertad sin su control total. Orochimaru sonrió maliciosamente, su rostro pálido y espeluznante se torció en una sonrisa mientras daba un paso adelante. En el campo de batalla, en apenas minutos, Uchiha Aro había suprimido a docenas de ninjas raíz él solo, mostrando un poder impactante. Justo cuando se preparaba para eliminar a todos, dos auras poderosas se precipitaron repentinamente hacia él. Casi simultáneamente, los ninjas raíz recibieron órdenes de retirarse. Con la intervención de Orochimaru, Danzo ya no necesitaba gastar su propia energía. Aru miró hacia un lado. Vio dos figuras paradas no muy lejos. Eran el primer Hokage Hashirama Senju y el segundo Hokage Tobirama Senju, ambos resucitados por la reencarnación del mundo impuro. Uchiha Aro miró fijamente a las dos figuras legendarias que tenía frente a él, íconos cuyos nombres resonaban en todo el mundo ninja. Su Mangekyo Sharingan de color rojo sangre brilló de manera inquietante, arrojando un brillo misterioso sobre sus ojos. Una oleada de agitación y adrenalina recorrió todo su cuerpo. En sus encuentros anteriores, había sido derrotado repetidamente por estos dos. Pero ahora, blandiendo el ataque aéreo de los 80 dioses, no estaba seguro de cómo terminaría esta batalla. Aru dispersó todos sus clones de sombra. Sin múltiples clones, su táctica sería inútil. Los clones de sombra eran increíblemente versátiles. Confundían a los oponentes, colocaban trampas y permitían estrategias complejas. Pero en este momento, Aru no deseaba nada de eso. Lo que ansiaba era una confrontación genuina, un verdadero choque de poder. Especialmente en simulaciones como esta, el combate directo revela mejor la verdadera diferencia de fuerza. Ante él, el primer y segundo Hokage reencarnados avanzaron sin previo aviso. De repente, varias ramas gruesas surgieron del suelo, girando rápidamente y extendiéndose hacia arriba, con el objetivo de atrapar a Aru. Ni siquiera había habido sellos manuales. El ninjutsu fue instantáneo. No hubo tiempo para reaccionar. Incluso Aru quedó desconcertado por un momento. Él entendió claramente que estas reencarnaciones del mundo impuro eran incompletas, imperfectas. Por lo tanto, el poder del primer y segundo Hokage no había alcanzado su pico original. Aún así, la fuerza que demostraron fue suficiente para asombrarlo. La capacidad de realizar técnicas sin señales con las manos ya era notable. Su vasta experiencia en combate, combinada con una infinidad de asombrosos ninjutsu, fue impresionante. Aru activó rápidamente su técnica Body Flicker para esquivarlo, pero era demasiado tarde. Las ramas ya lo habían envuelto firmemente. Sin embargo, a medida que se contraían, el verdadero Aru desapareció de repente y fue reemplazado por un tronco de madera. Clon de madera jutsu de sustitución. En el momento crítico, Aru utilizó esta clásica técnica ninja, evitando el ataque sorpresa. Pero antes de que pudiera llegar el alivio, el peligro atacó nuevamente. Esta vez fue el segundo Hokage. Senju Tobirama, el maestro de numerosos jutsus prohibidos, el creador de muchas técnicas poderosas. Su fuerza podría no rivalizar con la de Hashirama, conocido como el dios shinobi, pero estaba lejos de ser débil. Especialmente con su arsenal de ninjutsu devastador, la defensa parecía imposible. Mientras el primer Hokage atacaba de frente, Tobirama atacaba silenciosamente desde atrás.
Su velocidad y sus astutos movimientos eran impresionantes. Haru acababa de utilizar la técnica de sustitución para evadir el asalto del primer Hokage. Sin embargo, Tobirama ya había aparecido detrás de él, empuñando un kunai y lanzándolo ferozmente hacia abajo. Haru se apresuró a bloquearlo. Antes de que pudiera plantear una defensa adecuada, el segundo Hokage desapareció en un instante. Una abrumadora sensación de peligro recorrió a Haru. Gracias a la aterradora visión otorgada por su Mangekyo Sharingan, Haru captó rastros sutiles de los movimientos de Tobirama. Pero antes de que pudiera reaccionar completamente, Tobirama desapareció nuevamente. Dios del trueno volador. Haru reconoció instantáneamente el ninjutsu del espacio-tiempo. El famoso Iraisen no Jutsu, Dios del trueno volador. Antes de realizar cualquier movimiento, Tobirama ya había lanzado múltiples kunai marcados con sus sellos de teletransportación. Aunque parecían dispersos al azar, fueron colocados cuidadosamente para crear puntos de teletransporte instantáneos. Así es como Tobirama se movió tan rápido. El Mangekyo Sharingan de Haru le otorgó una percepción más allá del alcance de los ninjas ordinarios. Esta mayor percepción por sí sola fue una ventaja increíble. Pero la percepción fue solo el comienzo. Para contrarrestar a Tobirama, Haru necesitaba reflejos ultra rápidos y una sincronización impecable para evadir los ataques. Pocos ninjas, sin importar cuán expertos fueran en taijutsu, podrían lograr eso. Pero Haru era diferente. Bendecido con su Mangekyo Sharingan y la fisicalidad mejorada del linaje Otsutsuki, su cuerpo se movió más allá de los límites normales. Cuando despertó por primera vez esta habilidad dorada, ya había derrotado a Kurosuke Raiga, uno de los 7 espadachines ninja, confiando únicamente en su destreza física. Más tarde, hirió al descuidado hombre enmascarado mediante pura fuerza. Ahora era aún más fuerte. Su pura fisicalidad podría desafiar a la mayoría de los oponentes de nivel Kage. Entonces, contra el dios del trueno volador de Tobirama, Haru estaba lejos de estar indefenso. Podía defenderse solo. Pero la marea cambió una vez más. Porque ahora intervino el primer Hokage. Las ramas brotaron de la tierra, girando y serpenteando hacia Haru. Atrapado entre los repentinos ataques de teletransportación de Tobirama y las técnicas de madera de largo alcance del primer Hokage, Haru sintió una inmensa presión. Incluso Tobirama, el más débil de los dos, estaba muy por encima de la fuerza ordinaria de los Kage. Con Hashirama a su lado, Haru apenas logró defenderse sin resultar herido. Si apareciera otro shinobi de nivel Kage con el mismo poder, dudaba que pudiera durar un minuto. Aún así, a medida que la batalla se prolongaba, Haru se dio cuenta de que lo superaban en número. 2 enemigos lo estaban abrumando. Para cambiar el impulso, necesitaba una nueva estrategia. Ataque aéreo de los 80 dioses. Al instante, Haru creó distancia y desató la técnica dorada que había adquirido recientemente pero que nunca antes había usado. Cuando se activó el ninjutsu, concentró grandes cantidades de chakra en su palma, que estalló en una luz blanca cegadora. Una aura pesada y opresiva irradiaba hacia afuera. No fue necesaria ninguna explicación. Todos los presentes reconocieron el desencadenamiento de un jutsu devastador. Incluso el primer y segundo Hokage reencarnados se pusieron rígidos bajo la presión. Reaccionaron inmediatamente, lanzando contramedidas, haciendo todo lo posible para interrumpir la acumulación de chakra de Haru. Pero Haru permaneció tranquilo, moviéndose con la misma gracia constante que antes, ignorando los ataques entrantes. Estaba seguro de que podría completar su técnica antes de que lo alcanzaran. Ataque aéreo de los 80 dioses, una técnica de linaje heredada de la propia Kaguya Otsutsuki. Reconocida como la técnica física más fuerte de todo el mundo de Naruto. Su poder ofensivo y defensivo era aterrador más allá de las palabras. Cuando Kaguya usó este jutsu, no necesitó preparación. Podía manifestarlo a voluntad. Pero para Haru, realizar una técnica tan abrumadora en su nivel actual estaba lejos de ser sencillo. En primer lugar, su control del chakra aún no era lo suficientemente perfecto para una ejecución instantánea. Necesitaba momentos preciosos para concentrarse y prepararse. A medida que la tensión en el aire aumentaba, el campo de batalla parecía contener la respiración. El enfrentamiento entre el legendario Hokage y el feroz vástago del clan Uchiha estaba a punto de alcanzar una nueva y explosiva etapa. Y así termina este capítulo en otro universo que no fue.
Si te gustó el video, déjale un like, eso me ayuda muchísimo a seguir creando más contenido como este. Comenta qué te pareció la historia o qué te gustaría ver en próximos fanfics. Suscríbete al canal para que podamos seguir creciendo juntos y no te pierdas ninguna aventura. Y si conoces a alguien que ame estos mundos tanto como tú, comparte el video y haz que esta comunidad multiversal siga expandiéndose. Nos vemos en el próximo universo.